buenas tardes, mis niños hermosos. Me da mucho gusto volver a saludarlos. Espero que se encuentren muy bien, que estén juiciositos leyendo la Biblia todos los días y memorizando los versículos que les deja la profesora Isabel. Antes de dar comienzo a nuestra clase, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos delante de tu presencia para agradecerte por todas tus bendiciones y misericordias que has tenido para con nosotros en esta semana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para no distraernos en este tiempo de estudio bíblico y poder estar atentos y comprender y poner por obra todas tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, mis niños, empezaremos nuestra clase bíblica recordando la clase anterior. La profe May les preguntaba en la pregunta número 36 del Catecismo Menor de Westminster que cuáles eran los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación. Y les enseñó que los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación son la seguridad del amor de Dios, la paz de la conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el crecimiento en gracia y la perseverancia en ella hasta el fin. Hoy vamos a estudiar la pregunta número 37 y dice así: ¿qué beneficios reciben de Cristo los creyentes al morir? Al morir, las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad y pasan a la gloria, y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus sepulcros hasta la resurrección. Vamos a desarrollar esta enseñanza en 3 puntos. Primer punto. Al morir, las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad. Vamos a leer Apocalipsis 21:4. Y dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Acá nos están hablando cuando ya estemos en la presencia de Dios, es decir, después de morir. Allá en el cielo ya no vamos a llorar ni a sufrir, tampoco vamos a sentir ningún dolor. ¿Por qué? Porque todo sufrimiento, dolor, tristeza o enfermedad que nosotros padecemos son las consecuencias de nuestros pecados. Nosotros los seres humanos somos muy tentados a pecar. Por ejemplo, cuando hacemos algo malo, enseguida queremos ocultarlo con una mentira y pensamos que así se solucionan los problemas. Pero eso no es verdad. Contar mentiras es pecado. Y no solamente mentir es pecado, también somos tentados a pelear, a discutir, a desobedecer a nuestros padres, a ser perezosos. En fin, mis queridos niños, tenemos una lucha diaria contra el pecado. Sabemos que no debemos pecar contra Dios y sin embargo queremos hacerlo. En cambio, cuando partamos de aquí, ya no vamos a estar ni a tener esa clase de problemas. En el cielo descansaremos de ser tentados y ya no tendremos ninguna relación con el pecado. Al morir, nuestras almas son hechas perfectas en santidad. El segundo punto dice: y pasan a la gloria. Esto quiere decir que el cristiano cuando muera no va a ir al infierno, sino al cielo. Leamos Filipenses 1:23.
Y dice, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Cuando leemos este primer capítulo del libro de los Filipenses, vemos cómo el apóstol Pablo le hace saber a la iglesia lo feliz que se siente trabajando para la obra de Dios, que era predicando el Evangelio por todas partes. Pero a la vez también les hace saber que la muerte para el creyente tiene que producirnos felicidad, ya que estaremos con Cristo en la eternidad. ¿Y por qué tenemos que estar seguros de eso? Porque nuestra salvación, Cristo la conquistó en la cruz. Leamos Juan 3:16. Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios al enviarnos a su Hijo Jesús, quien vivió, murió y resucitó, fue la salvación de nuestras almas. Tenemos que estar seguros, como lo estaba el apóstol Pablo, que nosotros al morir iremos a la presencia de Dios. ¿Será que somos salvos porque hacemos cosas buenas? No, somos salvos porque Cristo nos salvó. Cuando muramos, pasaremos a la gloria, es decir, iremos al cielo. Tercer punto. Y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus sepulcros hasta la resurrección. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:16. Y dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí en este versículo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, que hay otra clase de muertos, ¿verdad? ¿Cuáles serán? Pues los muertos sin Cristo. ¿Qué sucede cuando las personas mueren? Que las familias lo lloran, lo llevan al cementerio y allá los creman o los meten en una tumba y los entierran. Ya sean cristianos o no, todos terminan en una tumba. Cuando un incrédulo muere, su familia no está segura de la salvación de su familiar. Entonces ellos lloran desconsoladamente del dolor, de la tristeza, y piensan que hasta ahí llegó todo. En cambio, los creyentes sabemos que nuestros cuerpos no terminan ahí en la tumba, sino que un día volverá el Señor Jesucristo y nuestros cuerpos se levantarán gloriosos y estaremos eternamente en el cielo con Él. Vamos a leer Job 19:26. Y dice así, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aquí vemos la seguridad de Job de que un día su cuerpo iba a ser levantado y estaría en la presencia de Dios. Esa es nuestra fe, que un día seremos resucitados con Él. Repasemos lo que hoy hemos aprendido. Primero, que al morir no tendremos ninguna relación con el pecado y nunca más seremos tentados. Lo segundo que hoy hemos visto es que los creyentes tenemos la certeza que después de muertos iremos al cielo con Él. Y lo tercero es que nuestros cuerpos aquí en la tierra serán enterrados, pero ese entierro no es del todo en nuestro cuerpo, sino que un día, cuando venga el Señor Jesucristo, nuestros cuerpos se levantarán gloriosos y estaremos eternamente con Él. Amén. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta hermosa enseñanza.
Te damos gracias, Señor, por estar aquí con nosotros en esta tarde, enseñándonos tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la seguridad de la salvación de nuestras almas. Te rendimos toda nuestra adoración y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos niños, por estar atentos en esta tarde. Espero que esta enseñanza haya quedado grabada en sus corazones y que pongan en práctica lo aprendido. Los quiero mucho, mucho. Dios los bendiga. Los dejo con la profesora Isabel.